Vamos a desarrollar la unidad 2, las partes en el procedimiento administrativo. Bien, vamos a ver primero un concepto de parte. Parte, ¿quién es parte en un procedimiento? Vamos a tomar el concepto que nos da Giovenda. Si bien se refiere al derecho procesal, este concepto, es aplicable también al procedimiento administrativo. Dice Giovenda que parte es quien demanda en nombre propio o en cuyo nombre es demandada una actuación de la ley, y aquel frente al cual ésta es demandada. O sea, parte es el que promueve la acción y también es parte el sujeto contra quien se promueve esta acción. Entonces, en el procedimiento administrativo vamos a tener que es parte la administración, por un lado, porque es a quien se le demanda la actuación de la ley, a quien se le reclama, se le hace el pedido, la petición, todo aquello que origine el procedimiento administrativo, y también es parte del interesado, el particular interesado. Después vamos a ver quiénes son los que componen esta categoría de particular interesado o particulares interesados. Bueno, vamos a ver primero el sujeto administrativo. ¿Quién es el sujeto administrativo? La administración, el órgano competente, ante quien se promueve la iniciación del procedimiento. Ese es el sujeto administrativo. El órgano administrativo o en función administrativa. Es decir, que puede formar parte de cualquiera de los poderes del Estado, porque tanto existe actividad administrativa en el Poder Ejecutivo como también en los poderes legislativo y judicial. Entonces, cuando está en función administrativa, ese órgano de gobierno, aunque pertenezca al Poder Judicial o al Poder Legislativo, también es un órgano que es parte en el procedimiento. Y también puede ser cualquier persona física cuando invoque un derecho subjetivo y 3 legítimos. Y además, ya está reconocido en la Constitución Nacional cuando se invoque un derecho de incidencia colectiva. Cualquier persona jurídica, pública o privada, y las personas, los sujetos particulares que pueden ser los funcionarios en defensa de sus propios derechos, los sujetos particulares en general, los menores que son adolescentes, también en la defensa de sus propios derechos, y los terceros a quienes pueda afectar la resolución administrativa. El sujeto administrativo, concretamente, es el órgano administrativo que dirige el procedimiento y que ante ese sujeto administrativo se debe desarrollar el procedimiento administrativo y al que le corresponde también dictar el acto administrativo que pone fin a ese procedimiento. Esta es la etapa constitutiva. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las clases de procedimientos? Decíamos que hay un procedimiento administrativo constitutivo o una etapa, que es la primera etapa del procedimiento, que es la etapa obligatoria, digamos, que es la del procedimiento constitutivo. Entonces, el órgano que va a poner fin a este procedimiento constitutivo es el que dirige, este es el sujeto administrativo. Revidati dice que el órgano administrativo es lo más destacado en el procedimiento administrativo, dice, ya que su situación presenta una particularidad, que por un lado es parte, y a veces, sin embargo, lo es sin tener interés particularizado, y su interés, añade, es el interés general. La administración entonces no está para defenderse ella misma, sino para atender a las necesidades cuya satisfacción le ha confiado. ¿Qué es la competencia? Es una de las características fundamentales para que exista un órgano administrativo que intervenga válidamente en un procedimiento.
Es un conjunto de atribuciones, de aptitudes, que necesariamente debe tener el órgano para cumplir sus funciones. La competencia determina cuáles son los límites de actuación. Es un conjunto de funciones, actividades, poderes, potestades, atribuciones y facultades que posee ese órgano que va a intervenir en el procedimiento y que va a dictar el acto administrativo para que ese órgano pueda ejercer legítimamente esta función. Esta competencia es para el órgano lo que la capacidad es para las personas. O sea que es una característica fundamental del órgano administrativo es que tenga competencia. La competencia será la que resulte de la Constitución, de la ley y de los reglamentos dictados en consecuencia. El órgano administrativo no está privado de conocer y actuar en todo aquello que la ley, en sentido amplio, no haya expresado específicamente, sino que las disposiciones le asignan la competencia y esta debe interpretarse con amplitud para posibilitar que los agentes públicos estatales cumplan los objetivos que le han sido encomendados. Es decir, que todo aquello que forme parte, aunque sea genéricamente de la competencia, está dentro de esas atribuciones. La competencia, entonces decíamos que surge de la Constitución. Hay órganos que tienen directamente asignada esa competencia de acuerdo a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el órgano Poder Ejecutivo, ¿cuál es la competencia que tiene? La que está a partir del artículo 99 de la Constitución Nacional. Lo mismo ocurre en las constituciones provinciales, que hay un capítulo específicamente destinado al Poder Ejecutivo, que señala cuáles son todas las funciones que puede cumplir, cuál es la materia que incluye esa competencia. Y además tenemos otros órganos, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, en el caso de la Nación, de las provincias, también existe el Defensor del Pueblo, que son órganos estatales que pueden llevar adelante, pueden actuar ante una situación de protección de los derechos humanos y son parte, o pueden ser parte, en un procedimiento administrativo. Y esta competencia también viene directamente desde la Constitución. También el origen de la competencia es la ley. La ley material, digamos, la ley que es dictada por el órgano legislativo, que es quien determina cuál es la competencia del órgano. Y los reglamentos que se dictan en su consecuencia. Por ejemplo, puede ser que el reglamento que no se haya establecido una competencia específica, sino en forma genérica en la ley, que reglamenta una determinada función administrativa, y el reglamento lo que hace es, al ser un reglamento derivado de la ley, lo que hace es establecer específicamente cuáles son los órganos que tienen competencia para determinadas funciones. Entonces, esta es la fuente de donde surge la competencia. ¿Cómo clasificamos la competencia? La competencia se clasifica según la materia, es decir, de acuerdo a la sustancia, al contenido de la función administrativa, que le ha sido atribuida por la ley, por la Constitución o por el reglamento. También se distingue la competencia según el territorio. En la competencia por la materia están incluidos todos los asuntos que son puestos a consideración del órgano administrativo y que puede resolver, es decir, que tiene en cuenta la naturaleza de los actos que puede dictar el órgano administrativo. En el caso de la competencia en razón del territorio, esa es la que se asigna en relación con la porción geográfica
donde se ejerce esa materia que fue asignada. Entonces, tendrá una limitación territorial o una delimitación geográfica de acuerdo a lo que establezca la ley que determina la competencia o el reglamento que determina la competencia de ese órgano administrativo. La competencia también se ejerce en función del tiempo. Es decir, hay algunas competencias que pueden ser de tipo transitoria o de tipo permanente, o también puede haber alguna competencia accidental. Eso se establece previamente en las reglamentaciones o en la ley. Y esta cuestión del tiempo está determinada por un lapso en que se puede ejercer la función administrativa. O sea que hay un determinado lapso temporal que es el que determina la asignación de esta competencia. El principio general es que la competencia temporal no tiene plazo, salvo cuando hay una ley que establezca un plazo determinado. Y finalmente tenemos la competencia en función del grado, que es la distribución funcional en la pirámide administrativa. Ustedes saben que la organización administrativa es piramidal, entonces eh, en cada, en cada grado hay una determinada competencia que no la tiene el de grado superior o que sí la tiene el grado superior que contiene la competencia del grado inferior, y hay algunas competencias que son asignadas exclusivamente a órganos inferiores y que no las puede ejercer el órgano superior por razones técnicas de conocimientos especiales del órgano inferior. Pero entonces, cada uno de los grados que tiene la organización administrativa tiene una determinada competencia, que es la facultad de resolución que tiene un órgano en la escala jerárquica de la organización administrativa. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? En primer lugar, decimos que la competencia es objetiva, tiene el carácter de la objetividad, y es la que surge de una norma que determina la amplitud legal en base al principio de especialidad. Tiene siempre por origen una norma positiva. Se concede al órgano, pero no a la persona física que va a ejercer la titularidad del órgano. La otra característica que tiene es que es obligatoria. El órgano administrativo que tiene asignada una competencia tiene el deber de efectuar la actividad dentro de las atribuciones que le fueron conferidas. Siendo el ejercicio de la competencia una obligación, debe ser ejercida por los órganos a los cuales se les atribuye, dice Gordillo. Es improrrogable, es decir, que no puede suspenderse, desconocerse, transferirse. Y esta improrrogabilidad se funda en hallarse establecida en el interés público por una norma estatal. No puede ser ampliada, debe ejercerse sobre las cuestiones que la ley dispone. No puede ampliarse, ni los interesados tampoco tienen la facultad para someter su conocimiento y la decisión de un asunto a una autoridad que sea diferente que aquella que fue señalada por la ley. O sea que no puede otorgarse a otro órgano administrativo esa competencia que fue asignada a un órgano administrativo en particular. También la competencia es irrenunciable, irrenunciable. Es decir, que pertenece al órgano administrativo y no a la persona que lo ejerce, y es un principio general que no puede suspenderse. La delegación procede solamente cuando la ley así lo dispone, y de otra manera, o sea, nunca se puede renunciar, porque aunque existiera delegación, siempre el órgano delegante tiene la responsabilidad acerca de la delegación que realizó. Entonces, de ese modo, encontramos que no existe ninguna posibilidad de ser
renunciar. Bueno, también la competencia tiene la característica de ser de orden público, es decir, que no puede disponerse, no puede prorrogarse por acuerdo o con el consentimiento del órgano. La incompetencia, en todos los casos, deberá declararse de oficio. La jurisprudencia ha dicho que la competencia de los órganos administrativos, el orden público y su ejercicio no puede ser limitado, renunciado o menoscabado por decisión de quien la ejerza. Se aplica de oficio, es decir, el órgano está legitimado para defender su propia competencia. Si es que hay otro órgano que ejerce esa competencia, entonces el órgano que es competente puede reclamar que le remitan ese expediente porque él es el competente. Las excepciones a la competencia. Se citan como excepciones entonces la delegación, la sustitución y la avocación. En mérito a los caracteres de la indelegabilidad e improrrogabilidad de la competencia, ya que el órgano debe necesariamente ejercerla, a veces por razones de eficacia, de eficiencia en la actuación administrativa, se puede atribuir excepcionalmente el ejercicio de sus atributos a otros órganos. Se produce entonces una transferencia transitoria de una parte de la competencia a un órgano inferior, y esto debe estar autorizado. Es un instituto de excepción. Hay excepción al principio de improrrogabilidad e indelegabilidad de la competencia. Existe delegación cuando un órgano confiere a sus inferiores o a otro órgano de igual jerarquía alguna de las atribuciones que le han sido conferidas por la ley, por la reglamentación o por la Constitución. La delegación debe ser expresa, clara, concreta respecto de las tareas que se delegan, procediendo su notificación o publicación según corresponda. Lo que se delega es el ejercicio de la tarea. El ejercicio de la tarea. No se delega la totalidad de la función. Por eso es que los actos provenientes de un órgano que actúa en función delegada se consideran provenientes del órgano delegante. Es lo mismo que haya dictado ese acto un órgano que realiza esta delegación. Procede siempre que una norma lo autorice. Esto se explica si se tiene en cuenta la obligatoriedad de su ejercicio. Nunca debe ser total ni debe incluir competencia que por su naturaleza sea indelegable. No es delegable, por ejemplo, la competencia cuando surja de la Constitución en forma directa. No debemos confundir la delegación con la desconcentración, son cosas diferentes. La delegación es un traspaso de atribuciones. La desconcentración es un principio de organización administrativa en virtud del cual se confiere a un órgano en carácter exclusivo una determinada competencia que está dentro de una jerarquía administrativa. Son diferentes los caracteres de la delegación y los caracteres de la desconcentración. La delegación siempre es transitoria. La desconcentración es permanente, general, abstracta y normal. La delegación no importa la desaparición de la responsabilidad del órgano delegante. El principal deber es el de mantener la coordinación y el control del ejercicio de la competencia transferida. Esto explica la responsabilidad del delegante y el por qué los actos del delegado son siempre impugnables ante el delegante. La responsabilidad se da frente al ente estatal como frente al particular administrado.
Ya que la delegación es precaria y transitoria, en cualquier momento puede ser revocada parcialmente o totalmente. El acto de revocación debe ser expreso y establecer si se reasume el ejercicio o si se transfiere a otro órgano. O sea, que puede revocarse a un órgano, pero transferirlo a otro. Eso debe expresarse en forma cierta e indubitada. La revocación va a producir efectos para el delegado desde la notificación y para los administrados desde la notificación o publicación del acto según sea el caso. Hay situaciones en que la delegación no procede, hay algunas leyes que expresamente lo establecen, por ejemplo la ley de procedimiento de la provincia de Corrientes, dice que no se puede delegar la atribución de dictar disposiciones reglamentarias que establezcan obligaciones en materia alguna para los administrados. Las atribuciones inherentes al carácter político de la autoridad, las atribuciones delegadas salvo autorización expresa y en la forma por ella determinada. La totalidad de la competencia del órgano tampoco, como habíamos dicho. Aquellas competencias que son esenciales, que le dan nombre o justificación de existencia a ese órgano. Solo pueden hacerse delegaciones entre órganos de la misma clase por razón de la materia del territorio y de la naturaleza de la función. Un órgano colegiado no puede delegar funciones, sino únicamente la ejecución de sus resoluciones. Otra excepción a la competencia es la sustitución, que consiste en el reemplazo de un funcionario, pero no del órgano, y también debe estar autorizada. Mediante esta sustitución, un órgano superior dispone la transferencia de una competencia de un órgano a otro igual jerarquía por razones legales o cuando las necesidades del servicio lo exijan. No hay reemplazo de un órgano por otro, sino que se sustituye la competencia de un órgano en cabeza de otro órgano. Un ejemplo claro de esta figura de la sustitución aparece cuando un funcionario es apartado de seguir entendiendo una determinada causa, un determinado procedimiento, por razones de recusación o de excusación, es decir, de apartamiento obligatorio, porque pidieron su apartamiento por estar incurso en alguna causal que le impide intervenir en forma imparcial en el procedimiento, o cuando el propio funcionario advierte esta situación y entonces el órgano reemplaza a otro órgano para ejercer las funciones del otro órgano. Y se acepta una u otra por el superior que designa momentáneamente al reemplazante. En función de ello, se advierte que la sustitución no constituye una excepción a la improrrogabilidad de la competencia. Debe estar autorizada expresamente por una norma de la misma manera que se exige para la delegación. ¿Qué es la avocación? Esto también constituye una excepción a la improrrogabilidad de la competencia y consiste en un acto mediante el cual acá el superior jerárquico por sí mismo asume una parte de la competencia que le corresponde a un órgano inferior. Y el órgano inferior no puede plantear ningún recurso contra esta decisión del órgano superior. Es el caso en que, por ejemplo, un ministro, titular de la cátedra de la cartera, se aboca a resolver una cuestión de trámite que corresponde a una subsecretaría, por ejemplo. O sea, según la organización administrativa, esa competencia está asignada a una subsecretaría y el ministro asume esa competencia para resolver el ministro. ¿En qué casos es improcedente
la avocación. Cuando la competencia es atribuida a un órgano administrativo en razón de su específica idoneidad, es decir, por razones técnicas y de conocimiento específico, particular y profesional, se asigna a un órgano administrativo una determinada competencia. En ese caso, el órgano superior no puede asumir, no puede abocarse al ejercicio de esta competencia. Respecto también a aquellas competencias para emitir dictámenes o para realizar el contralor de actividades cuando son requisitos de procedimiento que están establecidos expresamente en la ley. Tampoco es procedente cuando hubiere un recurso planteado ante el inferior y cuando ha habido desconcentración. Entonces estas son las situaciones en que no procede la avocación. De la misma manera, en los casos en que existe una atribución de competencia por parte de la Constitución en forma específica. En ese caso tampoco puede el superior jerárquico abocarse, es decir, tomar parte de la competencia del inferior para ejercerla el superior. Procede siempre porque se considera que el superior jerárquico mantiene toda la competencia de sus subordinados. O sea, los que forman parte, por ejemplo, de un ministerio, todos los órganos que forman parte de un ministerio, cada uno tendrá una competencia diferente, particular según la ley, según la Constitución, según los reglamentos, pero el órgano superior contiene toda la competencia del ministerio. Entonces puede tomar transitoriamente el ejercicio de alguna competencia del interior. Esto siempre que no exista una disposición en contrario, o sea, una ley, un reglamento que expresamente establezca que no se puede el superior jerárquico abocar, por ejemplo, al ejercicio de la competencia de determinado órgano, o por razones técnicas, como veíamos. ¿Qué es la excusación y qué es la recusación? Son dos situaciones, Profe, ¿sí? perdón, en las causales de que no procede la avocación, antes de Sí. desconcentración, ¿qué dijo? Antes de concentración que dije, cuando se hubiere planteado un recurso ante el inferior. Ah, ese me En faltaba, ese gracias. caso no se puede ejercer la vocación. ¿Ah? Tiene que resolver el inferior o elevar si es un recurso jerárquico. Pero en ese caso no se puede abocar el superior, digamos. Bien, vamos a entrar ahora entonces en la cuestión de la excusación y recusación. Son dos formas de apartamiento del funcionario que tendrá algún vínculo especial en el procedimiento y que puede afectar la imparcialidad que es una exigencia, digamos, para el funcionario público que va a intervenir y que va a resolver la cuestión de fondo en ese procedimiento. Está ligado íntimamente a la necesidad de garantizar la imparcialidad y la objetividad de los funcionarios públicos, y para evitar que razones puramente personales puedan influir en el procedimiento, que lo puedan desviar de su tramitación normal y que lo puedan llevar por otro camino que sea diferente al régimen jurídico aplicable. La excusación es la separación voluntaria de un funcionario a quien le corresponde intervenir como resultado de las causas fundamentadas y admitidas por el órgano, por el orden normativo. Entonces, el funcionario, cuando se encuentra incurso en alguna de las causales, se aparta directamente. La recusación, en cambio, es el medio por el cual el agente es separado forzosamente
separado forzosamente, a pedido de una parte legitimada en el procedimiento administrativo. Recusar significa objetar o impugnar a un funcionario, provocando su separación en el procedimiento. La recusación sin causa, en realidad, no está permitida en el procedimiento administrativo. En otros procesos, como proceso civil, por ejemplo, existe esta posibilidad de recusar sin causa, pero en el procedimiento administrativo no está permitida la recusación sin causa. No se admite porque la norma no remite a la norma del Código Procesal Civil y Comercial que permite esta situación. En el fondo, la excusación y la recusación responden a idénticos fundamentos y finalidad, diferenciándose en que la excusación se origina en el mismo funcionario que se da cuenta o que advierte que hay una causal que impide que intervenga válidamente en ese procedimiento porque se ve afectada fundamentalmente su imparcialidad. Y la recusación es la que provoca el apartamiento porque el particular interesado planteó esa cuestión. El criterio de interpretación es restrictivo y las causales para su procedencia son iguales. En general se remiten a las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, que abarca el parentesco por consanguinidad o afinidad con cualquiera de los interesados. El parentesco. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, dice la ley, y el segundo grado de afinidad. Pero no solamente el parentesco con las partes o los interesados, sino que se extiende a los mandatarios y a los letrados. Si es que hay un apoderado, por ejemplo, que es pariente del titular del órgano que va a resolver esta cuestión, también está incurso en esta causal de apartamiento. Otra cuestión es el interés directo o indirecto en el procedimiento. En el procedimiento o con otro procedimiento vinculado con el procedimiento que va a intervenir. También cuando existiere un pleito pendiente con el recusante. El pleito pendiente se origina siempre en alguna circunstancia o algún conflicto jurídico anterior a la iniciación del procedimiento. La circunstancia que el funcionario tenga, que sea acreedor, deudor, o que sea fiador del interesado, de sus letrados, de sus apoderados. También cuando existiera, por ejemplo, una denuncia o una querella por parte del interesado hacia el funcionario, pero esto siempre debe ser anterior a la iniciación del querellante, del procedimiento. Esa querella o esa denuncia tiene que ser anterior. No después que se inició el trámite, porque si no, se podría interpretar que esa denuncia o esa querella es una forma de apartar a ese funcionario que va a intervenir en el procedimiento. También cuando existe amistad, pero no es una amistad
de puro conocimiento, de solo conocimiento de las partes, sino una amistad íntima. ¿Qué significa cuando existe habitualidad en el trato o familiaridad en el trato o frecuencia en el trato? ¿Sí? Cuando se reúnen, por ejemplo, a comer un asado o se van a, qué sé yo, participar de algún evento deportivo juntos, y que eso sea algo familiar o familiarizado, digamos, o que sea una cuestión frecuente. El otro caso que también se contempla es cuando existe enemistad manifiesta con los interesados. Manifiesta quiere decir, o cuando también hay odio, resentimiento, pero tiene que darse esta situación por hechos que sean conocidos, que sean públicamente conocidos, o por lo menos conocidos por una gran cantidad de personas o por un grupo de personas que puedan atestiguar o demostrar que existe esa enemistad. Eh, Esa enemistad también debe plantearse, debe existir con anterioridad al inicio del procedimiento, no con posterioridad, sino con anterioridad. Los hechos tienen que ser anteriores. Eh, Cuando, por ejemplo, los funcionarios hayan sido defensores, asesores, de cualquier naturaleza de alguna de las partes, cuando hubiera existido relación de dependencia con funciones de dirección, por ejemplo, también son causales de apartamiento. La relación de dependencia o de servicio con cualquiera de los interesados, cuando hay cuestiones litigiosas con los interesados. ¿Cómo es el trámite para conseguir o para lograr el apartamiento del funcionario que se encuentra incurso en alguna de estas causales? Si se trata de una excusación, es decir, de un apartamiento voluntario, lo que debe hacer el funcionario es expresar esta situación en un acto administrativo, en una resolución, y también acompañar las pruebas o hacer referencias claras, precisas y concretas de las pruebas. Entonces, el funcionario se excusa o se inhibe, también se dice comúnmente, y debe elevar al superior jerárquico esta situación, y el superior jerárquico evalúa si es que realmente la causal de acusación es válida. Entonces, eh, primero existe el apartamiento voluntario, se eleva al superior y el superior resuelve. No necesita sustanciar, no necesita darle intervención al interesado, sino que únicamente evalúa objetivamente los hechos y cuáles son las pruebas que hay con respecto a esta situación. Y le asigna la competencia a otro funcionario, en caso, ahí designa cuál va a ser el funcionario que va a entender en el procedimiento. En el caso de la recusación, en el caso de la recusación, eh, ya decíamos que solo tiene que plantearse cuando hay alguna causa, cuando está expresamente prevista, porque todo esto es de interpretación restrictiva, entonces tiene que existir una causa que esté prevista en la ley. Se debe presentar por escrito, invocando cuál es la situación o cuáles son los hechos en que se estuviera comprometida, digamos, la vinculación del funcionario con alguno de los interesados. Esta, este, esta causal, digamos, cuando es presentado el pedido de recusación, el funcionario lo que tiene que hacer es elevar al superior
puede ser que el funcionario diga, efectivamente, esta persona tiene razón y reconozco que existe esta causal de recusación porque yo tengo comunidad de bienes con uno de los interesados en una licitación, por ejemplo. Entonces, si existe este reconocimiento y que también está avalado por las pruebas que presenta el recusante, el superior jerárquico lo que hace es directamente aparta al funcionario que acepta la recusación. Si es que el funcionario recusado rechaza la recusación, lo mismo debe elevar el expediente al superior jerárquico y el superior jerárquico va a resolver según las pruebas que presenta el particular interesado que recusa al funcionario. Puede ocurrir que el superior jerárquico admita esta situación o también puede ocurrir que rechace la recusación. Si es que rechaza la recusación, continúa interviniendo el funcionario que fue recusado y ya no puede ser recusado después por la misma causal. Sin embargo, si es que se remite el expediente, si es que se admite la recusación, se remite el expediente al subrogante legal, que es el que va a intervenir. Entonces, directamente el superior jerárquico resuelve y esta decisión, esta resolución, es irrecurrible. No hay ningún tipo de recurso contra esta resolución. Por eso se dice que esta resolución es una de aquellas que, una vez que fueron dictadas, causa estado. Ya no se puede revisar ni por el propio órgano que dictó el acto, ni tampoco por ningún superior jerárquico. Y la causa continuará en manos del órgano administrativo del funcionario que fuera designado, si es que se admite la recusación. Si durante ese término o ese plazo que se tiene, que son de 5 días para elevar el expediente y 5 días para resolver, se produjera algún acto o algún trámite administrativo por parte del órgano que fue recusado, si ese acto administrativo no causa ningún perjuicio para el expediente, mantiene su validez. Entonces, pueden realizarse algunos actos de trámite mientras se resuelve la recusación. Vamos a ver ahora quién es el sujeto interesado. Sujetos interesados son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho público, un interés legítimo o un derecho de incidencia colectiva. Es la que plantea o que interviene en un procedimiento invocando alguna de estas cuestiones que legitiman al que participa, al que interviene, y lo que se busca es el dictado de un acto administrativo por parte de la administración. Los agentes públicos, en la defensa de sus derechos, las personas jurídicas públicas no estatales, que son aquellas que actúan por algún tipo de delegación por parte del Estado, personas jurídicas públicas no estatales. Personas jurídicas públicas estatales, pero que tienen personalidad jurídica propia, como por ejemplo un ente autárquico o un ente descentralizado, que además de tener personalidad jurídica propia, tiene también patrimonio propio, puede intervenir válidamente en defensa de sus derechos, de sus atribuciones en un procedimiento administrativo. El defensor del pueblo y las asociaciones, aquellas asociaciones que hubieran, digamos así, que
que tuvieran alguna finalidad o que los fines de creación de estas asociaciones coincidan con los intereses y los derechos que se ventilan en ese procedimiento administrativo. Es decir, van a estar legitimadas aquellas que tienen alguna vinculación, no cualquier asociación. Y tienen que estar organizadas de acuerdo a lo que dice la ley y también registrarse para tener personería jurídica. La representación. Entre las garantías propias del debido proceso legal adjetivo se encuentra la posibilidad que se reconoce al sujeto particular interesado que interviene en un procedimiento administrativo la posibilidad, decíamos, de hacerse representar ante la administración. Este derecho no está impuesto obligatoriamente, sino que constituye una facultad que el particular puede usar o no. Entonces, el único que puede decidir y que puede hacerlo en cualquier instancia del procedimiento es el particular, el interesado. Es necesario hacer una distinción entre representante y apoderado. Los representantes son los que actúan por razones legales y su régimen es únicamente aplicable a las personas físicas. La representación legal puede clasificarse de la siguiente manera. Disculpe, Representantes, sí, perdón, profe, disculpe. ¿Puede sí. repetir, por favor, porque lo escuché cortado? ¿Cómo? Si puede repetir, por favor, porque se lo escuchó entrecortado. Bueno, decíamos que los representantes son aquellos que actúan por razones legales y su régimen es aplicable a las personas físicas. La representación legal debe distinguirse de la representación convencional. Entonces, los representantes legales son los representantes de los incapaces, y esta personería de los representantes nace generalmente de un mandato judicial. Y también los representantes que son admitidos por razones de parentesco. Entre los representantes admitidos por razones de parentesco tenemos los padres y los que necesitan una resolución judicial, los tutores y curadores. Tutores y curadores deben presentar los documentos que acrediten ese carácter invocado. Los padres, en cambio, se encuentran eximidos de esta presentación de partidas del Estado civil con respecto a las actuaciones que realizan en nombre de sus hijos menores. O de un cónyuge por otro, dice la ley también. Salvo que se lo requiera fundadamente. O sea que, salvo que exista alguna duda de la representación que se está ejerciendo, con la sola invocación es suficiente. Cuando se trata de representantes de la representación convencional, el representante convencional es un mandatario que actúa en nombre y representación de quien le otorga esa representación, es decir, quien le otorga el mandato. Por eso se llama representación convencional. Para actuar válidamente en un procedimiento administrativo, esto es lo que llamamos los apoderados. Entonces, para actuar válidamente, el apoderado debe presentar instrumentos que acrediten el carácter del apoderado, el carácter de esa representación que ejerce. La representación o la forma de acreditar este carácter, cuando se trata, por ejemplo, de personas físicas, esta representación se puede ejercer a través de un poder general que puede otorgarse ante un escribano público, un funcionario público o provenir de una actuación judicial. Generalmente, este mandato se denomina poder. Puede ser general
también puede ser especial. Cuando es un poder general, para varios actos o para varios procedimientos administrativos o para varios procedimientos judiciales y administrativos, entonces se presenta una copia de ese poder. No se presenta el original, se presenta una copia, pero esa copia debe estar firmada por el representante, por el apoderado, con una declaración de validez y vigencia. Una declaración bajo juramento de que ese poder es válido, que es una copia fiel del original y que se encuentra vigente. De esa forma, entonces, se acredita la personería. Decíamos que también puede el poder ser un poder especial, que se puede otorgar ante escribano público, y el poder especial puede estar destinado a intervenir en un solo procedimiento administrativo. En ese caso, cuando sea un poder especial otorgado para un procedimiento, se debe consignar cuál es el procedimiento en que va a intervenir el apoderado, y en ese caso, para acreditar la personería, se debe presentar el testimonio original del poder especial. Pero también puede tratarse de un poder especial que fuera otorgado para varios procedimientos. En ese caso, no se presenta el testimonio original, sino una copia que también debe llevar una declaración de validez, de vigencia, firmada por el apoderado. O sea que esa copia es una copia fiel del original y que se encuentra vigente. Y esto tiene que estar firmado por el apoderado. Entonces, de esa forma se acreditará la personería con un poder especial, que es para varios actos. También se puede acreditar la personería con el poder apuracta, que es un acta que se confecciona ante el órgano administrativo que interviene en el procedimiento. Entonces, se detallan todas las cláusulas y el funcionario público que redacta esa acta es quien acredita que es el titular del derecho, el que se presentó ante la autoridad administrativa para otorgar ese poder. Y se enumeran todas las cláusulas que son habituales para esta situación. Y también por carta poder. Esta carta poder generalmente es un formulario que debe firmarse ante la autoridad policial o judicial o ante escribano público. Debe contener en forma expresa las facultades otorgadas al apoderado para que éste pueda cumplir los actos respecto del asunto que le ha sido encomendado. Estas son las formas, entonces. Cuando se trata de personas físicas, cuando son personas jurídicas, debe presentarse, además del poder, el acta donde se designa a esa persona, a ese apoderado, y una copia de los estatutos de la persona jurídica, de la sociedad o de la asociación a quien representa. Tutores y curadores, decíamos ya anteriormente, por resolución judicial, la copia de la designación, la copia autenticada de la designación, y la excepción son los padres y cónyuges, salvo que expresamente la ley establezca lo contrario. Profe, ¿puede repetir por favor lo de las actas y estatutos? Sí, el apoderado de una persona jurídica debe presentar, además del poder de presentar el acta donde se lo designa, y el acta donde se lo designa, una copia auténtica del acta donde se lo designa, y los estatutos de la asociación o de la sociedad a la que representa. Esas dos cosas debe presentar, necesariamente. Bien, vamos a ver el alcance de la representación. ¿Hasta dónde llega la representación? Cuando se admite la personería que presenta el apoderado asume todas las responsabilidades
y le obliga a quien le otorgó el mandato como si hubiera realizado él mismo los actos que realiza el apoderado. Es decir, aparece la responsabilidad del representante y la obligación del representado por actos del representante. La obligación del apoderado de continuar con la representación hasta que el cese le sea notificado al mandante. Y también otro efecto que tiene es que la actuación y justificación con respecto a todos los actos del procedimiento por el representante, con excepción de las notificaciones y citaciones que deban realizarse al representado. Es decir, debe entenderse el órgano administrativo directamente con el representante, salvo en aquellos casos en que la ley exija que también deba notificarse al interesado. Se puede unificar la personería cuando hay intereses que son comunes y que no hay intereses contrapuestos entre varias partes. Se puede unificar, es decir, que todas las partes que intervienen y que tienen intereses comunes, que no sean intereses contrapuestos, pueden voluntariamente unificar la personería, o también la administración puede obligarle a que unifiquen la personería. En este caso, se le intimará, la administración va a intimar a los interesados que se presentaron y les da un plazo. Si es que en ese plazo, generalmente es un plazo corto de 5 días, y si en ese plazo no se designó al único representante, entonces la administración está facultada para designar a un solo representante para todos los particulares interesados. Pero esto siempre que no existan intereses contrapuestos, porque si no, no se puede unificar la personería. Puede existir algún caso en que un sujeto particular interesado haya nombrado a varios mandatarios que intervienen en forma individual, digamos, y en ese caso se habla de unificación de la representación. También se le va a intimar al interesado para que sea uno solo el representante y ese representante va a ser el que va a poder actuar, y el interesado también tiene un plazo de 5 días para designar a ese representante único, bajo procedimiento de ser designado por la administración. O sea que también está facultado. Esto es a los efectos de evitar planteos contradictorios o que lleven a situaciones en que la administración no tenga claro qué es lo que está queriendo el interesado a través de esos representantes. Es a esos efectos. Bien. ¿Cuándo va a cesar el mandato o la representación? Responsabilidad del representante. La primera situación es la revocación del poder. El poder puede ser revocado en cualquier momento. El interesado que otorgó el poder puede revocarlo expresamente a través de una comunicación que haga al apoderado, una comunicación expresa que haga al apoderado, o también puede presentarse en el procedimiento administrativo manifestando ante la autoridad administrativa que revoca el poder otorgado a su representante o a su apoderado. El mero hecho de la actuación personal del interesado no produce el efecto de la revocación, sino que la administración tiene que tener por revocado, o sea, tiene que dictar un acto administrativo, o sea, tiene que declarar expresamente
esta revocación. Primero el particular tiene que revocar expresamente y la administración tiene que tener por revocado el poder. Ahí recién digamos que se completa el acto de revocación. Puede existir renuncia también por parte del apoderado. Ahora, esta renuncia no debería ser intempestiva, y aunque se presente en forma intempestiva, el apoderado va a tener que cargar con los perjuicios que hubiera causado. Recién va a poder abandonar su gestión el apoderado que renuncia cuando el mandante se presenta personalmente a intervenir en el procedimiento o se presenta a través de otro apoderado. Mientras tanto, entonces, el que haya renunciado tiene que continuar interviniendo en el procedimiento. Puede existir otra causal que es la muerte o la inhabilidad del mandatario por algún motivo. El apoderado o se muere o por algún motivo queda inhabilitado para seguir interviniendo. Entonces esto también produce la cesación del mandato. Y puede ocurrir la muerte y la inhabilidad o la inhabilidad del que otorga el poder, del que otorga el poder. En este caso, cuando hablamos de la muerte del poder dante, el apoderado va a tener que seguir actuando hasta que los herederos se presenten en el procedimiento administrativo. O sea que deberá realizar todos los actos de conservación, digamos, durante ese tiempo, notificar expresamente a los herederos, a los sucesores, y a intimarlos para que se presenten en el procedimiento administrativo. Puede ocurrir que el apoderado sea sancionado administrativamente y que sea separado por una sanción administrativa, cuando existe algún tipo de actividad que es incompatible o que se considera agraviante o de alguna forma obstructiva al procedimiento. Entonces puede existir alguna actuación inadecuada del apoderado y este puede ser sancionado con la separación como apoderado del procedimiento. Pongamos que es una persona que perturba siempre las audiencias y se le llama la atención, o plantea cuestiones fuera de término y reclama y se le llama la atención, y bueno, y en varias oportunidades realiza todo este tipo de situaciones que son incompatibles con el ejercicio de un buen mandato, entonces podría ser sancionado con la separación del proceso. También cuando hubiera concluido, en el caso de tratarse de un poder especial, hubiera concluido el trámite que tenía que hacerse. Entonces, también ahí va a cesar la representación. ¿Cuáles son las responsabilidades del apoderado, del representante? Por los resultados de su actuación, responderá ante el que le otorgó el poder. También puede existir una situación en que hubo culpa, que hubo negligencia, que no presentó los escritos a tiempo, no realizó los reclamos a tiempo, y también en esos casos tendrá responsabilidad. Y si es que con esa actuación el apoderado causare algún daño, algún perjuicio a quien le otorgó el poder, también allí en ese caso va a ser responsable y va a tener que responder por los daños y perjuicios que causa. ¿Qué es el patrocinio? No es lo mismo que una representación. El patrocinante es un director técnico
que puede ser un profesional del derecho o puede ser un profesional relacionado con la materia que es objeto del procedimiento administrativo. Supongamos que el particular interesado interviene en una licitación para la construcción de una obra pública. Entonces, podrá tener como patrocinante a un ingeniero que le va a indicar todas las cuestiones técnicas que deba tener en cuenta para realizar esa dirección técnica. Eso es lo que hace el patrocinante. Hay dos clases de patrocinio. El patrocinio facultativo es la regla general en el procedimiento administrativo. Y el patrocinio obligatorio, que es el que establece, en el caso de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, el artículo 1 establece que cuando en un procedimiento administrativo se discuten o se debaten cuestiones jurídicas, en ese caso el patrocinio es obligatorio. El patrocinio de un profesional del derecho es obligatorio. Entonces, es el único caso en que la ley establece que debe haber un profesional del derecho que realice la dirección técnica para llevar a mejor puerto, digamos, esta situación relacionada con la discusión de cuestiones jurídicas. En los otros casos, podrá haber un patrocinante o no. El interesado podrá intervenir durante el procedimiento administrativo sin necesidad de tener patrocinante, o podrá intervenir a través de un apoderado, que no necesariamente tiene que ser un profesional de derecho, puede ser o puede ser otra persona que sea idónea y que entienda de las cuestiones administrativas. Y únicamente en los casos en que exista esta discusión de cuestiones jurídicas, sí o sí es obligatorio que tenga el patrocinio de un profesional del derecho. La responsabilidad del patrocinante va a estar dada por el dolo, la culpa o la negligencia en su actuación y por los daños y perjuicios que causare con su intervención. Legitimación de las partes. La legitimación, por un lado decíamos que la persona tenía que tener capacidad para intervenir en un procedimiento. Capacidad. Además de tener capacidad, la capacidad es genérica, ¿no es cierto? General. Los adultos y los adolescentes cuando actúan por su propio interés. Pero además, para que una persona pueda intervenir válidamente en un procedimiento administrativo, necesita otra actitud especial. Además de la capacidad, debe estar legitimado. De esto hablamos cuando decimos la legitimación. Para que un administrado pueda presentarse, pueda constituirse en parte interesada en un procedimiento administrativo, tiene que estar legitimado. Esta actitud especial es necesaria para ser parte, y lo que se debate en doctrina es si la legitimación es una cuestión procesal o es una cuestión de fondo. Esta discusión presenta algunas opiniones que son diferentes. Algunos dicen que es una cuestión de fondo porque consideran que la legitimación consiste en el reconocimiento de un derecho que va a poner en movimiento ante un órgano jurisdiccional mediante la presentación de un recurso. Y hay otro sector de la doctrina que dice que solamente es una cuestión procesal, porque la legitimación constituye un requisito para que en un procedimiento administrativo, un órgano administrativo que va a tomar la decisión pueda examinar la cuestión planteada.
Este criterio es el que surge de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, pero esto no impide que tanto las cuestiones procesales como las cuestiones de fondo se resuelvan en el mismo procedimiento, porque también de esto habla la misma Ley de Procedimiento. Hay dos tipos de legitimación administrativa. Por un lado tenemos la legitimación directa, que se atribuye a quienes invocan la lesión a un derecho subjetivo, a un interés legítimo y a un derecho de incidencia colectiva. La ley nacional todavía menciona solamente derecho subjetivo e interés legítimo, pero la Constitución Nacional, que se reformó en el año 1994, incluye como derechos a proteger los derechos de incidencia colectiva. Estos derechos de incidencia colectiva eran los que en la doctrina se llamaban derechos difusos. Derechos difusos. Entonces, esta es la legitimación directa. La legitimación indirecta es la necesaria para intervenir en el procedimiento administrativo y corresponde a todas aquellas personas a quienes el acto administrativo que se va a dictar los puede afectar en sus derechos subjetivos, intereses legítimos o difusos. Este tipo de legitimación corresponde al que no es titular del reclamo de fondo, que se deduce en el procedimiento, sino que es titular de otra relación jurídica, pero que se vincula con el resultado posible de ese acto que se va a dictar, o con la impugnación que se deduce por quien se encuentra directamente legitimado. Para caracterizar los distintos tipos, los distintos aspectos de la legitimación de las partes, vamos a distinguir, de acuerdo a la doctrina de Gordillo, en qué consiste el derecho subjetivo, el interés legítimo, el derecho difuso o derecho de incidencia colectiva, y también vamos a ver qué alcance tiene el derecho precario o debilitado y el derecho o interés simple. Entonces, vamos a empezar con el concepto de derecho subjetivo. Para que exista un derecho subjetivo o para que podamos identificar un derecho subjetivo, tiene que existir una norma jurídica. Esa norma jurídica debe predeterminar concretamente cuál es la conducta administrativa debida. Acá nos encontramos ante la existencia de una facultad reglada. Es decir, la ley le dice a la administración concretamente cuál es la norma, cuál es la conducta que debe tener la administración ante una determinada situación de derecho. Ahora bien, para que haya derecho subjetivo también, además de existir esta norma, esa conducta que la norma le señala debe ser dirigida o debida a un individuo determinado en situación de exclusividad, es decir, dirigida o debida a una persona y no a otra, perfectamente individualizada. Entonces, esta situación que se da cuando estamos frente a un reclamo o alguna situación que vulnera un derecho subjetivo, le permite al titular del derecho subjetivo reclamar que se anule el acto administrativo que le perjudica y también, si es que existe algún perjuicio, reclamar una indemnización por el desconocimiento del derecho. Entonces, la reclamación es amplia en este sentido. La reclamación posible es amplia. ¿Cuándo estamos ante un interés legítimo o derecho legítimo o interés objetivo? Cuando existe una norma que predetermina concretamente
¿cuál es la conducta administrativa debida? Acá estamos ante un derecho legítimo común. Acá tenemos una norma que establece cuál es la conducta que debe seguir la administración. Es decir, estamos en el campo de las facultades regladas. Esa conducta es debida no ya a un sujeto en exclusividad, sino a un conjunto de individuos que se encuentran en una situación jurídica de concurrencia. Se exige al individuo que desea reclamar el reconocimiento de este interés legítimo común, que debe demostrar un interés personal, directo y actual en la conducta que reclama. Personal quiere decir que le afecta en forma, esa conducta administrativa le afecta directamente en su persona, ya puede ser en sus derechos patrimoniales o morales. Que sea directo significa que le afecta a él y a ninguna otra persona. Y que sea actual significa que se trata de un derecho o de un interés que no ha prescrito o no ha caducado por el transcurso del tiempo. O sea, que pueda reclamar, que esté en tiempo de reclamar ese derecho o ese interés que ha sido desconocido por la administración. El ejemplo que se da con esta situación de individuos en situación jurídica de concurrencia es el de una licitación, donde existen varios oferentes. Están todos en el mismo pie de igualdad. La administración realiza todos los actos de la licitación que van a llevar finalmente al dictado de el acto de adjudicación de la licitación, y durante ese procedimiento puede causar algún perjuicio al interés de alguno de los que están participando en el proceso licitatorio, o al final del proceso licitatorio pudo haber afectado algún interés de alguno de los participantes. Entonces, en este caso, aparece el interés legítimo para resguardar esta actuación administrativa. Y en este caso, el particular interesado que ve vulnerado el interés legítimo puede reclamar la anulación del acto administrativo lesivo, pero no puede reclamar una indemnización por la conducta administrativa perjudicial. O sea que es más limitado el reclamo. Solamente podrá reclamar la anulación del acto. Ese es el derecho o interés legítimo común. Cuando nos encontramos ante el derecho o interés legítimo especial, no existe una norma jurídica que predetermina concretamente cuál es la conducta administrativa debida. Es decir, que estamos en el plano de las facultades discrecionales de la administración. Puede elegir la administración entre varias opciones. El sujeto que reclama puede encontrarse en situación de exclusividad o puede encontrarse en situación de concurrencia, en forma indistinta. El interés está dado en este caso porque se vulneran los límites elásticos de la discrecionalidad. Se vulnera la razonabilidad, o existe desviación de poder o abuso de poder, o se vulnera la buena fe o los principios generales del derecho. Todas estas situaciones son conocidos como límites elásticos de la discrecionalidad y que van a producir la invalidez de ese acto. Ese es el interés legítimo especial. Cuando existe alguna de estas situaciones, estamos ante un interés legítimo especial. Vamos a ver ahora qué es el derecho difuso o el derecho de incidencia colectiva, como lo llama la Constitución actualmente.
Acá también existe una norma jurídica que predetermina concretamente cuál es la conducta administrativa debida. También estamos en el campo de las facultades regladas. Ahora bien, esta conducta de la administración le es debida por un tipo de interés especial y perentorio a un número indeterminado de personas respecto a un bien indivisible entre ellos. El interés es directo y actual o futuro, pero no es exclusivo. Acá se puede reclamar la anulación de la conducta lesiva y el restablecimiento del derecho a su estado anterior. Es lo que pasa, por ejemplo, con los derechos de los consumidores y usuarios, los derechos vinculados con la protección del medio ambiente, en que existe un interés de un grupo indeterminado de personas para esa protección. Entonces estamos ante esta situación del derecho difuso o derecho de incidencia colectiva que legitima a la parte, pero no reclamando un interés particular, ni tampoco reclamando porque se ha vulnerado alguno de los límites elásticos de la discrecionalidad. No, cuando se afecta un bien que le interesa a todos o que le interesa a un conjunto indeterminado de la comunidad. Tenemos también otra protección que es el derecho precario o debilitado. Acá existe como antecedente un acto administrativo que otorga al particular un derecho, pero a título precario. A título precario. Ese derecho va a ser reconocido por la administración a un sujeto determinado en situación de exclusividad. Ahora, ¿qué ocurre con ese derecho que fue otorgado a título precario? Este derecho puede ser revocado en cualquier momento por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Pero esa revocación no puede ser intempestiva y arbitraria, pues debe concederse un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de rescisión y además debe estar fundada en razones de interés público. Como la concesión significa que la relación no tiene estabilidad porque es una concesión precaria, no corresponde ningún tipo de indemnización en caso de revocación, pero cumpliendo estos dos parámetros o condiciones. No se puede revocar en forma intempestiva, o sea que debe otorgarse un plazo que sea razonable para que el administrado pueda recomponer su actividad. Y tampoco puede revocarse en forma arbitraria, sino que debe existir un fundamento de hecho y un fundamento jurídico debidamente acreditado en el procedimiento para revocar este derecho que fue otorgado en forma precaria. Un ejemplo que podemos dar de este derecho precario es cuando, por ejemplo, se concede un permiso para hacer una prueba de una determinada traza para una futura línea de colectivo, por ejemplo. Entonces no se otorga una concesión, sino un permiso precario por 6 meses para ver cómo funciona un recorrido determinado para después llamar a licitación y adjudicar por el procedimiento licitatorio esa traza o esa línea de colectivo. Si es que la administración decide, en vez de prolongar por 6 meses, reducir ese plazo a 3 meses, supongamos que ya en el primer mes vea que eso no va a funcionar. Entonces, con ese plazo y con todas las situaciones de hecho que se puedan acreditar en el expediente,
en ese caso podrá revocarse. Si se revoca con una resolución bien fundada y dándole un plazo para que el empresario pueda recomponer su actividad, hacer frente a todos los gastos que tuvo que haber afrontado para poner en movimiento, por ejemplo, esa actividad, entonces no da derecho a indemnización alguna. Ahora, si el plazo es de un día para otro, a partir de mañana se revoca el permiso para esa actividad económica, entonces sí, estamos ante una revocación intempestiva. Entonces, o no tiene un fundamento lógico, también estaremos ante una revocación que es arbitraria. Eso está prohibido por la ley. De esta manera terminamos el desarrollo de la unidad 2. Si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud,